Manual de crisis. El chavismo ensaya su transición en 3 pasos, mientras la ONU propone 5 para salir del autoritarismo. Venezuela, una olla de presión, protestas y posible crisis de gobernabilidad. Petróleo y diplomacia. Donald Trump asegura que Estados Unidos se beneficia de la gestión de Delcy Rodríguez. Les contamos. ¿Comienza la verdadera prueba del chavismo sin Nicolás Maduro? ¿Qué tal, amigos? Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Impacto Venezuela de este martes 17 de marzo de 2026. Si quieren mantenerse informados cada día, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Yo soy Mildred Manrique. Prepárense porque ya arrancamos con las noticias del día. En lugar de explicar cómo cayó su líder, el chavismo parece haber optado por administrar la crisis en 3 movimientos. Primero, el silencio, una estrategia para no revelar quién pudo haber facilitado la captura de Nicolás Maduro. Segundo, las declaraciones de lealtad. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, ha insistido públicamente en que Maduro sigue siendo el único jefe político. Y tercero, los llamados a la unidad, acompañados de advertencias contra los opositores, impulsados por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien busca mantener cohesionadas las filas oficialistas y contener la fractura interna. Génesis Pérez nos amplía. La cúpula oficialista moviliza actos simbólicos, protestas y hasta cadenas de oración para exigir la liberación de Nicolás Maduro, mientras insiste en que el poder sigue intacto y que el movimiento permanece unido. Detrás de ese entramado narrativo se esconde una transición silenciosa que el propio chavismo intenta administrar sin admitir públicamente que el liderazgo quedó fracturado. En ese contexto aparecen 3 movimientos que revelan cómo el poder intenta reorganizarse sin que su base perciba una ruptura. Nadie dentro del oficialismo parece dispuesto a investigar qué falló o quién facilitó la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro, porque abrir esa caja negra podría exponer fracturas o incluso acuerdos dentro de la propia cúpula. Esas narrativas, lastimosamente, de representación social de realidad, niegan los hechos fácticos. ¿Cuáles son los hechos fácticos? Que Venezuela vive una dictadura que ha afectado fuertemente al pueblo venezolano y que lastimosamente, y quiero reiterar eso, lastimosamente el gobierno de los Estados Unidos, para recuperar la democracia, para devolverle, esperamos, la democracia al pueblo venezolano, rompen los tratados internacionales. La segunda fase consiste en mantener simbólicamente intacto el liderazgo. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, lo dejó claro al proclamar que su único jefe político sigue siendo Nicolás Maduro, aun cuando ya no controla el aparato del Estado. ¿Qué quiero? Y es hijo de mi jefe político, de mi hermano Nicolás Maduro, y estoy con él hasta el fin del mundo. La fórmula recuerda la estrategia aplicada tras la muerte de Hugo Chávez: gobernar en nombre del legado del líder. Se fue el comandante Chávez físicamente y ellos apostaron que el chavismo se dividía y llegaron y se llevaron a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y dijeron: ya se acabó el chavismo. Aquí en Venezuela sigue gobernando el chavismo y sigue gobernando la revolución bolivariana. La tercera fase busca disciplinar políticamente al chavismo mientras ese reacomodo ocurre. Nicolás Maduro Guerra, conocido como el Príncipe, intenta sostener la moral de la militancia asegurando que su padre está fuerte y animado en prisión. Y está firme con el proceso, con sus ideales, irreductible Nicolás Maduro. A la par, figuras como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, advierten que cualquier intento de protesta o desestabilización será castigado por la ley. No en vano el comandante Chávez se vino para acá a decirnos a nosotros: unidad, lucha, batalla y victoria. Una línea, una orden, pues. No en vano el presidente Maduro cuántas veces nos llamó a la unidad verdadera. La representación social de realidad es mostrar una realidad que yo construyo para mi audiencia, buscando que esa realidad, esa representación social de lo que es real, pueda llegar a penetrar y pueda llegar a tener un alcance mayor. Y por eso, entre comillas, los encuadres de cámara muestran a un ejército disciplinado, leal, fuerte, aguerrido, a unos ciudadanos venezolanos que están dispuestos a dar la vida. Por ahora, el chavismo apuesta por administrar el shock político sin abrir la caja de Pandora de la caída de Nicolás Maduro, pero esa estrategia solo funciona mientras el silencio se mantenga intacto. Si algún actor decide romperlo, las consecuencias podrían ser profundas, desde purgas internas dentro del aparato militar y político hasta una disputa abierta por la sucesión dentro del movimiento,
que durante décadas se presentó como monolítico y que por ahora está en manos de Delcy Rodríguez. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Tras la captura de Nicolás Maduro hace 73 días, el chavismo intenta contener el impacto político y proyectar unidad. Mientras dirigentes como Diosdado Cabello refuerzan el discurso oficial, el movimiento parece aplicar un manual de crisis para administrar la transición sin reconocer fracturas internas. Pero a estas alturas, ¿quién crees que controla realmente el poder dentro del chavismo? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. El alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, planteó 5 medidas clave para que Venezuela retome el camino democrático tras décadas de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Entre las recomendaciones destaca, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos, la apertura del espacio cívico, el desmantelamiento del aparato represivo y la rendición de cuentas por abusos. Juliana Palmar con los detalles. 5 medidas clave para que Venezuela pueda retomar el camino hacia la democracia. Es el planteamiento de la Organización de Naciones Unidas. La propuesta parte de una premisa central: sin libertad política no hay transición posible. Por ello, el primer paso es la liberación inmediata de los presos políticos y la apertura de espacio cívico para ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Sectores que, según el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ha sido objeto de persecución sistemática en los últimos años. En este momento tan crucial, el futuro del país debe decidirlo su propio pueblo y solo ellos, las autoridades, la oposición dentro y fuera de Venezuela y todos aquellos que tienen responsabilidades políticas tienen que unirse en torno a los derechos humanos y hacer que las personas del país vayan primero. Gracias. Pero el diagnóstico del organismo va más allá de las detenciones arbitrarias. La ONU plantea desmontar el engranaje represivo del poder, desmantelar los cuerpos de seguridad señalados por abuso, frenar la actuación de colectivos armados y emprender una reforma profunda del sistema de justicia, considerado clave en la consolidación del control político. Sobre la ruta que plantea el alto comisionado, esto tiene que ver fundamentalmente con un elemento esencial: no se puede avanzar hacia la democracia garantizando impunidad. No se trata de pasar la página en blanco y dejar a miles de víctimas de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos sin una respuesta sobre justicia. Es necesario, y por eso plantea el alto comisionado, la necesidad de una justicia transicional que permita conocer cómo ocurrieron los hechos, es decir, conocer la verdad de los hechos ocurridos. La organización también advierte que la crisis venezolana no es solo política, sino social. Por ello propone atender de forma urgente las necesidades básicas de la población como alimentación, salud y salario. Por su parte, el canciller Iván Gil respondió a estas declaraciones, diciendo que es una narrativa parcializada, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las sanciones sobre los derechos del pueblo venezolano. Mientras que Jorge Arriaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, analizó el alcance actual de la ley. Pero esta ley lo que hace es contribuir. El artículo 2 define la finalidad: contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional. Y el otro elemento importante de lo que nos habla el alto comisionado, la necesidad de abrir las puertas a los mecanismos internacionales de protección, a la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas que está investigando crímenes de lesa humanidad desde el 2014 hasta la fecha. La necesidad de que se rectifique con esa decisión que se tomó de salirse de la Corte Penal Internacional, porque la Corte es otra vía para garantizar justicia. Y agregaría, no lo dice el alto comisionado, la necesidad de que se le permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar al país. La ONU insiste en preservar pruebas de crímenes cometidos en los centros de detención y cooperar con instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Incluso desde Argentina se exigió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la liberación del abogado argentino Germán Giuliani, detenido desde hace casi 10 meses en Venezuela. Para Impacto Venezuela,
Juliana Palmar. Paros gremiales, protestas de jubilados, docentes en la calle y huelga de transportistas reflejan un país que parece haber perdido el miedo y que se calienta socialmente en medio de la transición. La presión crece mientras el chavismo enfrenta dificultades para contener esta creciente ola de descontento, tanto dentro como fuera del país. Quique Frías con el reporte. La calle venezolana vuelve a calentarse. La caída del poder de Nicolás Maduro despertó a quienes se ocultaban por miedo a la persecución y represión. Sindicatos y gremios de educadores, trabajadores, universitarios y pensionados reclaman un mejor país, pero el chavismo parece ignorar el reclamo ciudadano y que su gobernabilidad y control sobre el país está en juego. Para la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, la solución está en trabajar con las mismas condiciones y apegarse a una convivencia en paz. Hoy hubo un paro de transporte, intentaron parar el transporte en la ciudad capital y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar. Que todos, sin excepción, van a ser escuchados. Hay un programa de convivencia democrática y paz justamente para que escuchemos a todos los sectores del país. En este contexto o nuevo momento político, como lo definió el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo más delicado para el chavismo es el enfrentar una realidad. El miedo ya no paraliza a una sociedad que presiona por un cambio para Venezuela. Sobre este tema conversamos con José Domingo Sánchez, politólogo y académico de la ULA. La sociedad venezolana ha venido acumulando una serie de aspiraciones en lo económico, en lo político y en lo social, que encontraron una primera posibilidad de manifestación real a partir de lo que ocurrió el día 3 de enero. Sin embargo, las manifestaciones y movilizaciones que se han dado en el país no han sido para exigir un cambio de gobierno, han sido para exigir mejoras en los servicios públicos, mejoras en la calidad de vida, mejoras en la situación económica. Lo sucedido este lunes en la región capital, cuando el sector transporte paralizó y puso en jaque toda la ciudad exigiendo un aumento del pasaje, puede ser una muestra de lo que viene. Autoridades arrinconadas por un reclamo ciudadano. Si queremos mantener esa fase de estabilidad de las que nos ha hablado el gobierno estadounidense y este gobierno, si queremos mantener la gobernabilidad en el país, esas manifestaciones y esas movilizaciones tienen que ser atendidas y resueltas positivamente, porque en efecto la exigencia en este momento del venezolano es mejorar su calidad de vida. Pero a pesar que el miedo ya no está en el aire y la disidencia política sale de la clandestinidad, el chavismo sigue tímidamente hostigando todo lo que sea oposición. Vehículos del SEBIN patrullaron la vivienda de la dirigente Nidia Herrera, ubicada en el municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes. Y si el cambio que se ha venido produciendo a partir del 3 de enero pudiese mirarse como la posibilidad de que ingrese recursos al país, como en efecto se ha anunciado, pudiese mirarse como la posibilidad de una mejora económica, entonces la expectativa del venezolano, por supuesto, va a crecer. En una Venezuela que intenta atravesar una transición que sigue siendo incierta, las protestas vuelven a estar a la orden del día, mientras el chavismo intenta administrar el descontento con gestos de apertura y diálogo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En una declaración que ya está generando fuertes reacciones, el presidente Donald Trump reveló detalles sobre cómo Estados Unidos está garantizando su suministro de crudo actual. Sin rodeos, el mandatario vinculó la llegada de hidrocarburos directamente a la figura de la presidenta encargada de Venezuela. Estas fueron sus palabras sobre el rol de Delcy Rodríguez en la obtención de estos barriles. Escuchemos. The relationship with Venezuela has been fantastic. Millions, literally millions of barrels of oil are being taken out, and it's been a great help, and it's been to their great benefit. The president has done a really good job. We get along with him really well, but we've taken out millions of barrels of oil and brought to Houston and other places for to the refineries. We have refineries set up specifically for that.
and it's been a great relationship, and more is happening. It's a tremendous oil source, and we're stepping it up very rapidly. The big companies are going in, and they will actually, numbers in a pretty short period of time, numbers that they've never been able to do, we'll be doing. There's a lot of oil under that land. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. El resumen informativo más rápido de la jornada, solo aquí en Impacto en 60 segundos. 2 noticias y toda la información que debes saber. Chile pide cooperación a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro por presunto asesinato político. La investigación del crimen contra el teniente Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, escala al nivel diplomático más alto. En un movimiento audaz, la Fiscalía de Chile ha solicitado formalmente este lunes a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, su intervención para lograr un interrogatorio directo a Nicolás Maduro, preso en Nueva York. Tras meses de evasivas por parte del chavismo y la confirmación de que el crimen fue planificado desde el extranjero, el gobierno chileno apuesta por una alianza con la administración Trump para romper el muro de impunidad. Niegan amnistía a más trabajadores de la prensa en Venezuela. El Tribunal 22 de Juicio de Caracas declaró improcedente la solicitud de amnistía para el productor audiovisual Gianni González, una medida que se suma al reciente rechazo del sobreseimiento de la causa contra su esposa, la periodista Nacarimena Ramos. Ante estos hechos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la judicialización arbitraria de los profesionales de la comunicación, exigiendo libertad plena para la pareja y para todos los del gremio que enfrentan procesos penales por el ejercicio de su labor. Llegamos al final de esta edición matutina. Gracias por confiar en nosotros como su ventana a la realidad. Recuerden seguirnos en redes sociales como @ImpactoVE y visitar www.impactovenezuela.com. Mantenerse informados es la mejor herramienta para construir futuro. Hasta mañana.